Hoy, les contaremos la fascinante y transformadora historia de uno de los personajes más influyentes del cristianismo, San Pablo. Su vida, llena de drama, revelación y dedicación, ha dejado una huella indeleble en la historia del mundo. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo un hombre pasó de ser perseguidor de cristianos a uno de sus más grandes defensores. Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, nació en Tarso, una ciudad próspera de la región de Cilicia, en el sureste de lo que hoy es Turquía. Tarso era una ciudad cosmopolita, un centro de comercio y educación, lo que permitió a Saulo crecer en un ambiente de diversidad cultural y religiosa. Proveniente de una familia judía de la tribu de Benjamín, Saulo fue educado bajo estrictas normas farisaicas, adheriéndose a las leyes y tradiciones judías con fervor. Desde temprana edad, Saulo mostró un gran interés por el estudio de las Escrituras. Fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los más respetados rabinos de su tiempo. Allí, Saulo se formó en la ley mosaica y se convirtió en un ferviente defensor del judaísmo. Aprendió a debatir y a defender su fe con pasión, desarrollando habilidades que más tarde usaría para difundir el mensaje cristiano. En aquellos años, Jerusalén era un centro vibrante de cultura y religiosidad, y Saulo se sumergió en su ambiente intelectual y devocional. En su juventud, Saulo se convirtió en un celoso perseguidor de los primeros cristianos. Consideraba el nuevo movimiento, conocido entonces como el Camino, una amenaza para las tradiciones judías. Estaba decidido a erradicar esta secta que proclamaba a Jesús de Nazaret como el Mesías. Saulo participó activamente en la persecución de cristianos, arrestando a muchos y presenciando sus ejecuciones. Fue en esta época cuando se produjo la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, con Saulo observando y aprobando su muerte. Su celo por la ley lo llevó a buscar permisos oficiales para perseguir a los cristianos incluso fuera de Jerusalén, extendiendo su influencia hasta Damasco. La crueldad con la que perseguía a los cristianos era bien conocida, y su nombre infundía miedo entre los seguidores de Jesús. Un día, mientras Saulo viajaba a Damasco con la intención de arrestar a más cristianos, ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Según se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el camino, una luz del cielo le rodeó y cayó al suelo. Oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atónito y ciego por la luz, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo se levantó del suelo, pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba ciego. Sus compañeros de viaje lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Durante esos días, Saulo reflexionó profundamente sobre su vida y sus acciones, mientras el Señor preparaba el siguiente paso en su transformación. Esos 3 días en la oscuridad física fueron un tiempo de introspección y cambio espiritual profundo para Saulo. En Damasco, el Señor habló a un discípulo llamado Ananías en una visión, instruyéndolo a buscar a Saulo. A pesar de sus temores, Ananías obedeció y fue a la casa donde Saulo estaba hospedado. Al encontrarlo, le impuso las manos y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, marcando el inicio de su nueva vida como seguidor de Cristo. De perseguidor, Saulo se convirtió en apóstol, adoptando el nombre de Pablo. Este fue un punto de inflexión monumental en la historia del cristianismo, pues Pablo se convirtió en un incansable defensor y propagador de la fe que antes buscaba destruir. La transformación de Saulo a Pablo es uno de los testimonios más poderosos del poder redentor y transformador de la fe en Jesús. Después de su conversión, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio de Jesús. Realizó 3 grandes viajes misioneros, recorriendo miles de kilómetros por tierra y mar, fundando iglesias y predicando tanto a judíos como a gentiles. En su primer viaje misionero, junto a Bernabé, Pablo recorrió Chipre y el sur de Asia Menor, enfrentando tanto el entusiasmo de los nuevos creyentes como la resistencia de sus oponentes. En su segundo viaje, junto a Silas, llegó hasta Grecia, predicando en ciudades como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. En cada lugar, Pablo adaptó su mensaje a la audiencia local, utilizando su profundo conocimiento de las Escrituras y su habilidad para hablar en público. En su tercer viaje,
Pablo fortaleció las iglesias que había fundado y pasó un tiempo significativo en Efeso, donde su predicación tuvo un gran impacto. Aquí, Pablo escribió algunas de sus cartas más importantes, abordando cuestiones teológicas y prácticas que ayudaron a definir el cristianismo naciente. En estos viajes, enfrentó numerosos desafíos, incluidos peligros naturales, oposiciones locales y hasta encarcelamientos, pero nunca vaciló en su misión de difundir el Evangelio. Además de su labor misionera, Pablo es conocido por sus cartas, o epístolas, que escribió a diversas comunidades cristianas. Estas cartas forman una parte fundamental del Nuevo Testamento y son esenciales para la teología cristiana. A través de sus escritos, Pablo abordó temas como la gracia, la fe, la redención y la vida en Cristo, proporcionando guía y enseñanza a las primeras iglesias. Entre las epístolas más conocidas están Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. En estas cartas, Pablo expuso su visión del cristianismo como una fe universal, accesible para todos, independientemente de su origen étnico o cultural. Sus enseñanzas sobre la salvación por gracia a través de la fe y la importancia de la unidad en la comunidad cristiana resonaron profundamente en su tiempo y siguen siendo relevantes hoy en día. Estas epístolas no solo ofrecieron orientación espiritual y moral, sino que también abordaron problemas prácticos y conflictos dentro de las comunidades cristianas, mostrando la capacidad de Pablo para comprender y responder a las necesidades humanas. La vida de Pablo no estuvo exenta de dificultades. Fue arrestado varias veces, enfrentó juicios y sufrió persecuciones. Su firmeza en la fe y su valentía nunca flaquearon. Durante su último arresto en Roma, Pablo escribió algunas de sus cartas más personales y conmovedoras, como las dirigidas a Timoteo y Tito. En estas cartas, se percibe su preocupación por las futuras generaciones de líderes cristianos y su deseo de mantener la integridad del mensaje del Evangelio. Se cree que Pablo fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Su legado, sin embargo, perdura. A través de su predicación, sus escritos y su vida de servicio, Pablo dejó una marca imborrable en la historia del cristianismo. Su martirio es visto como un acto de fe suprema y dedicación total a Cristo, inspirando a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. San Pablo, el apóstol de los gentiles, pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a uno de sus más grandes defensores y misioneros. Su vida y obra son testimonio del poder transformador de la fe y la gracia divina. Hoy, su influencia se siente en cada rincón del mundo cristiano. Su historia nos inspira a vivir con pasión, dedicación y fe inquebrantable. La vida de Pablo nos recuerda que la redención y el cambio son posibles para todos, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado.